Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ana Carolina García Escobar y este es un recopilado del segundo parcial para la materia de Desarrollo y Trastorno Psicológico 1. Bien, en el presente trabajo se abarcarán diferentes temas vistos en clase, como lo son la lactancia y la importancia de la estimulación temprana en un bebé y posteriormente en infantes. Teorías, enfoques y cómo se dan diferentes tipos de desarrollo, como lo son cognitivo, aprendizaje, psicosocial de la infancia, la personalidad, la percepción y la conciencia. Y por último, el término de trauma infantil y cómo éste repercute en el niño. Toda esta recopilación con la finalidad de recabar la información vista en clase y poder tener un mejor entendimiento de los temas vistos en esta. Interacciones tempranas madre-hijo, periodo neonatal. Existe una complejidad en el patrón mecánico del amamanto, y esta es la influencia del régimen de alimentación sobre el ánimo de la madre y el efecto de retroalimentación del niño hacia ella. Comprendemos no solamente relevante la función inmunológica que tiene sobre el nuevo ser, en este caso la leche de la madre, sino la construcción de las primeras pulsiones hedónicas, primitivas que comienzan a estructurar un autocondicionamiento necesario para las primeras experiencias. Antes, ¿qué quiere decir el hedonismo? Bien, debe partir para su comprensión en un sentido filosófico, ya que es una doctrina que considera que el objetivo o la única finalidad que los humanos tienen en la vida es la búsqueda del placer y el goce en todo sentido. Y no sé si nos podemos dar cuenta que por lo regular los bebés buscan ese sentido de suplir sus necesidades básicas y buscar el goce. Desarrollo biopsicosocial. Woodward y Liberty mencionan lo siguiente: la lactancia es una opción, no una conducta natural asignada casualmente a las madres. Las mujeres que eligen amamantar son diferentes de aquellas que optan por suministrar sucedáneos a sus hijos. Y estas otras características de la madre y su ambiente son factores confusos de análisis. Esto es muy importante aclarar que bien se sabe que la relación que tiene madre e hijo es importante. Sin embargo, la forma de lactancia no es un patrón que se debe de seguir. Se puede dar leche a partir del seno materno o se puede administrar por un biberón, se puede dar fórmula o leche materna y esto no va a afectar al bebé. Tal vez a nivel de defensas porque la leche tiene bastante nutrientes. Sin embargo, lo que es importante remarcar es la conexión que van a tener la madre e hijo. Su análisis se centra en los efectos de la lactancia en tres características asociadas con el desarrollo psicosocial de los niños mayores: desarrollo motor y cognitivo infantil, así como la obesidad infantil. Al respecto, el autor demuestra acertadamente la fortaleza de la evidencia que aporta el efecto positivo de la lactancia en el desarrollo cognitivo. Falla básica. Teoría básica del trauma infantil. Ruth Lawrence señala que la lactancia se realiza no solo como respuesta al hambre, sino como mecanismo para reducir el estrés y el malestar infantil, y que por lo tanto debería jugar un rol importante en el desarrollo psicosocial del niño. Como bien mencionaba anteriormente, el bebé busca el hedonismo, que es la búsqueda del placer. Entonces, como adulto, la madre debe buscar una manera de suplir su necesidad sin irse a los extremos. Como bien se sabe, el niño está expuesto a sufrir traumas por exceso o por defecto de estimulación del ambiente, es decir, de los adultos que lo rodean. Hitos del desarrollo psicomotor. Antes de declarar que es un hito, es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. En este caso tenemos tres: el motor grueso, el motor fino y la coordinación e integración sensomotriz. En el primero tenemos los reflejos, la tonalidad y la fuerza. Se puede ver en casos de recién nacidos, con la mirada fija, control parcial de la cabeza y extremidades. Luego tenemos el motor fino, que es el uso de las manos y dedos para la exploración. Aquí se adquieren habilidades, se dan en el ambiente, en la cultura y la valoración percentil. Y por último tenemos la coordinación de integración sensomotriz.
Desarrollo de los sentidos. Respuestas del ambiente, fijación de la mirada al objeto, fijación y seguimiento se integran en el nivel subcortical. Y luego tenemos los hitos del desarrollo social, que de igual manera son 3: el área social, el lenguaje y los reflejos arcaicos. El primero se compone en cómo responde ante la interacción, en el segundo en cómo se comunica y el tercero en base a impulsos. Estimulación temprana. La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 6 años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. Permiten también evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres con eficacia y autonomía en el cuidado y el desarrollo del infante. En la primera etapa, es importante comprender que cuando se habla de una primera etapa dentro de un programa de estimulación temprana, compete al desarrollo neonatal hasta sus 3 años de vida, ya que se caracteriza por el desarrollo acelerado del organismo, la interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y psiconervioso del niño, alto grado de orientación con el medio, desarrollo de estados emocionales, papel rector del adulto en el proceso del desarrollo. Todo esto para favorecer el óptimo desarrollo del niño. Las actividades de estimulación temprana se enfocan en 4 áreas: en el área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. Como bien mencionaba, primeramente hablaremos del área cognitiva. Consiste en trabajar la memoria y la atención mediante la interacción con los estímulos del entorno. Fomenta que el niño salga del pensamiento egocéntrico, ese sentido en el que piensan que es el centro del universo y todos los problemas se basan en él. Desarrolla su imaginación, su creatividad y la distinción entre fantasía y la realidad. Potencia el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto y desarrolla la autonomía personal. Esta área se estimula mucho con el juego, que es una actividad innata y propia de la infancia, que permite al niño que aprenda y se relacione con el entorno. Es espontáneo y voluntario, guiado por motivaciones y necesidades internas, además de ser una actividad gratificante en sí misma. El juego es una actividad estimulante que exige el funcionamiento de diferentes componentes del desarrollo infantil. Luego tenemos el área motriz, que está relacionado con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que hace capaz de tomar objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. El entrenamiento que implica los ejercicios motores, así como la frecuencia con la que practica, produce modificaciones a nivel cerebral que ayuda al desarrollo y a mejorar las capacidades cognitivas. Mientras se realizan los patrones de manera secuencial, se produce la liberación de ciertos neurotransmisores, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, así como también endorfinas, todas ellas responsables de la felicidad y relacionadas con la disminución en los niveles de estrés, ansiedad y produciendo en el niño un estado de bienestar. Área del lenguaje. Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarcar 3 aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento, ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que las pueda pronunciar. Por esta razón, es importante hablarle constantemente de manera articulada y relacionándolo con cada actividad que realice, o para designar un objeto que manipule. De esta manera, el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. Y por último, el área socioemocional. Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a las normas comunes. Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres, cuidadores y maestros, como primeros generadores de vínculos afectivos. Es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de referencia o ejemplo, pues aprenderán cómo comportarse frente a otros y cómo relacionarse especialmente con sus pares.
dominando su propia conducta, expresando sus sentimientos y sintiéndose una persona independiente y autónoma. El aprendizaje. El cerebro tiene mayor plasticidad, es decir, que se establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia. Este proceso se presenta aproximadamente hasta los 6 años de edad. Y a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran. Por ello, el objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor número de conexiones neuronales, haciendo que estos circuitos se regeneren y sigan funcionando. Como paréntesis, ¿qué es la sinapsis? Es la realización y coordinación de todos los procesos que permiten realizar las diferentes funciones vitales, así como las capacidades físicas y mentales tanto básicas como superiores. Teorías del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el periodo del desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. ¿Cuál es el periodo de desarrollo? El ciclo de vida de una persona idealmente implica 7 etapas de desarrollo humano. Las etapas de desarrollo humano son una serie de cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales que atraviesan las personas a lo largo de su trayectoria vital, y los cuales consta la fase prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad, o mejor conocido también como la tercera edad. Desarrollo cognitivo, Piaget y Vygotsky. Piaget influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes de que se propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos y moldeados por el ambiente. Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos, que tratan de interpretar el mundo, tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo. Conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno, se forman representaciones mentales y así operan e inciden en él, de modo que se da una interacción recíproca. Los niños buscan activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el ambiente, poseen su propia lógica y medios de conocer que evolucionan con el tiempo. Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología. Pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. Las investigaciones de Piaget se centró fundamentalmente en la forma en que adquieren el conocimiento al ir desarrollándose. En otras palabras, no le interesaba tanto lo que conoce del niño, sino cómo piensa en los problemas y en las soluciones. Estaba convencido de que el desarrollo cognitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre su mundo. Piaget fue un teórico que dividió el desarrollo cognitivo en 4 grandes etapas: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales, cada una de las cuales representa la transición a una forma más compleja y abstracta de conocer. Como primera etapa tenemos la sensoriomotora, el niño activo, del nacimiento a los 2 años. Los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines, la permanencia de los objetos. Como segundo punto tenemos la preoperacional, el niño intuitivo, de los 2 a los 7 años. El niño puede utilizar símbolos y palabras para pensar, la solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por rigidez, la centralización y el egocentrismo. Etapa de las operaciones concretas. El niño práctico, de 7 a 11 años. El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, clasificación y conservación. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. Y por último, tenemos las operaciones formales, el niño reflexivo, de los 11 a los 12 años. El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y proporcional. Teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky. Por medio de las actividades sociales, el niño aprende a incorporar su pensamiento
herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras intervenciones sociales. El desarrollo cognitivo se lleva a cabo a medida que internaliza los resultados de sus interacciones sociales. De acuerdo con Vygotsky, tanto la historia de la cultura del niño como sus experiencias personales son importantes para comprender el desarrollo cognitivo. Su teoría refleja una concepción cultural histórica del desarrollo. De hecho, Vygotsky considera 5 conceptos fundamentales. El primero de ellos es las funciones mentales, las inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las cuales nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es limitado, está condicionado por lo que podemos hacer, y las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de las interacciones sociales, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, y estas funciones están determinadas por la forma de ser de esta sociedad. Luego tenemos las habilidades psicológicas. Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en 2 momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y en un segundo momento en el ámbito individual. Por lo tanto, sostiene que en el proceso cultural del niño toda función aparece 2 veces. Primero a escala social y más tarde a escala individual. Primero entre personas, interpsicológica, y después en el interior del propio niño, intrapsicológica. Afirma que todas las relaciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos. Como tercer punto tenemos las herramientas del pensamiento. En forma parecida a Piaget, Vygotsky definió el desarrollo cognitivo en función de los cambios cualitativos de los procesos del pensamiento, solo que los describió a partir de las herramientas técnicas y psicológicas que emplean los niños para interpretar su mundo. En general, las primeras sirven para modificar los objetos o dominar el ambiente. Las segundas para organizar o controlar el pensamiento y la conducta. Como penúltimo punto, tenemos el lenguaje y el desarrollo. El lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo. Distingue 3 etapas en el uso del lenguaje. La del habla social, donde el niño se sirve del lenguaje para comunicarse fundamentalmente. La del habla egocéntrica, cuando utiliza el lenguaje para regular su conducta y su pensamiento. Y la del habla interna, para reflexionar sobre la solución de problemas en su cabeza. Y por último, tenemos la zona de desarrollo proximal. Incluye las funciones que están en proceso de desarrollo, pero que todavía no se desarrollan plenamente. En la práctica, la zona de desarrollo proximal representa la brecha entre lo que el niño puede hacer solo y lo que logra con ayuda. Construcción del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de los objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimientos modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que los rodea. Pero hay una pregunta. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Por lo tanto, no supone el mero aprendizaje de un texto, una habilidad académica específica o resolver exámenes de forma habilidosa. Más bien, refleja una capacidad amplia y profunda para la comprensión del entorno, para ser capaz de capturar el significado de las cosas y darle un sentido, o para ingeniárselas a la hora de saber qué hacer. ¿La inteligencia se nace o se hace? Existen muchas formas de inteligencia, pero básicamente se distinguen de 2 tipos, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Por inteligencia fluida se entiende a la inteligencia base de nacimiento. La inteligencia cristalizada es el fruto del aprendizaje y de la experiencia. No son excluyentes. Todo el mundo nace con una inteligencia fluida determinada, pero esto no supone ningún tope ni ningún límite. La inteligencia es lo más antidemocrático que existe. Una persona que nace y crece en un entorno estimulante mejorará su inteligencia cristalizada, y otra que con la misma la inteligencia fluida se desarrollará en un ambiente carente de incentivos y quedará rezagada. Los dispositivos básicos para el aprendizaje son la motivación, la percepción, la atención, la concentración y la memoria. Son fundamentales en el proceso del aprendizaje. Son innatos y además pueden ser desarrollados. Esta es una breve definición de ellos y se describen algunas ideas para favorecer su desarrollo.
El primero que tenemos es la motivación, voluntad para alcanzar algo, parte de los gustos, deseos y necesidades. Es un gran activador para el aprendizaje. Esta puede ser intrínseca, parte desde la misma persona, o extrínseca, fuera de la persona. El segundo que tenemos es la atención, que es la capacidad de enfocarse en un solo estímulo y lograr que los demás no interfieran. Esta también puede tener origen externo como la intensidad del estímulo, los cambios que presente, e interno en aspectos como el estado de la salud, los intereses y la motivación. La intención puede clasificarse en tres aspectos: la selectiva, dividida y sostenida. En el primero tenemos la habilidad para responder a los aspectos esenciales de una tarea y pasar por alto aquellos que sean irrelevantes. En la dividida, cuando la persona requiere distribuir sus recursos atencionales para responder a una tarea compleja. Y en la sostenida, donde la persona debe mantenerse consciente de los requerimientos de una tarea específica y puede mantenerse ocupado en ella por largo tiempo. En la concentración es la capacidad de mantener la atención por lapsos extensos de tiempo. Y por último, tenemos la memoria, que se relaciona con guardar, recordar y reconocer los eventos pasados. Para lograr esto se necesita comprender la información, fijarla y recordarla, guardarla, recuperarla y establecer relaciones entre ellas y la información previa o la nueva. Lenguaje y aprendizaje, fundamental en la comunicación. Existen diversas maneras de definir el lenguaje. Una de ellas es la de Martínez, quien planteó el lenguaje como un proceso superior que se desarrolla desde la infancia. Depende de la interacción compleja entre aspectos simbólicos, patrones sintácticos y habilidades sensoriomotoras adquiridos por la persona, todas ellas con un mismo propósito, que es la comunicación con otros. Por otro lado, Fernández Urquiza y Gallardo Paús definen el lenguaje como una suma de componentes exclusivamente gramaticales que influyen en la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. De igual manera, es importante mencionar que existen múltiples formas de dividir y entender el lenguaje. En este sentido, se puede contemplar aspectos como la expresión, la comprensión, la lectura y la escritura, siendo estos últimos los pilares a partir de los cuales se estudia el lenguaje desde la perspectiva neuropsicológica. Neuroanatomía del lenguaje. Componentes corticales. Estos importantes componentes se pueden dividir en dos aspectos relevantes del lenguaje: la expresión y la comprensión. El primero de estos, el lenguaje expresivo. Esta función del lenguaje se encarga de procesos como la iniciación y realización de la articulación tanto verbal como escrita. Es fundamental para poder comunicar correctamente el mensaje que queremos dar. Se destacan tres partes del cerebro para ellos. La primera parte implicada es el área prefrontal, especialmente la zona cingulada anterior y la zona dorsolateral. Estas son las encargadas del proceso motivacional del lenguaje. Su función es generar estrategias adecuadas para iniciar la comunicación verbal o escrita. Asimismo, el área motora suplementaria también toma protagonismo en dicha función, siendo fundamental para iniciar el habla. Su papel es estimular la producción de vocalizaciones repetidas y la detención del habla. De igual manera, se activa la identificación visual y auditiva de las palabras que emiten las otras personas. Otra parte implicada es el área de Broca. Esta es responsable de preparar los esquemas motores para una adecuada expresión del lenguaje, tanto oral como escrito. Asimismo, coordina el trabajo de los músculos implicados en el proceso de la escritura y el habla. Es una de las partes más importantes para una adecuada función del lenguaje. En consecuencia, una lesión en esta área crea un trastorno conocido como afasia de Broca. Luego tenemos el lenguaje comprensivo. La recepción o comprensión del lenguaje es el otro aspecto fundamental para desarrollar correctamente el mismo. Dicha función implica el entender adecuadamente lo que otra persona está comunicando, para así poder responder correctamente a lo que se le pide. Este tipo de lenguaje se puede relacionar con la comprensión de órdenes simples y complejas. Para que se lleve a cabo, se suelen activar principalmente las zonas posteriores de nuestro cerebro. La primera parte implicada es el lóbulo temporal, especializado en la síntesis y análisis de los sonidos del habla. Dentro de este se encuentran dos partes fundamentales. Una de ellas es la circunvolución de Heschel, que corresponde al área auditiva primaria. Su trabajo es la recepción de sonidos, garantizando así la audición de las palabras. La otra parte ubicada en este lóbulo es el área de Wernicke, encargada de codificar sonidos y darles un significado. Se realiza tal función por medio de un análisis semántico y fonológico que permite transformar las unidades auditivas en una palabra con significado. La segunda parte implicada es el lóbulo occipital,
que tiene como función la identificación de palabras escritas. Por lo tanto, es fundamental para los procesos de lectura y escritura, ya que ayuda a dar significado a las palabras que se están utilizando. Por último, encontraremos el lóbulo parietal, en el cual se realiza la integración de estímulos visuales y auditivos. En este se une la información sensorial que ayuda a la comprensión de la lectoescritura. Asimismo, coordina la información sensorial para convertir los estímulos visuales en formas auditivas correctas. Componentes subcorticales. La complejidad de esta función hace necesaria la intervención de varias estructuras subcorticales. Estas son necesarias para la conexión entre las áreas de comprensión y la expresión, y por ende para un adecuado funcionamiento de la comunicación. Los principales componentes son el fascículo arqueado, fibras de sustancia blanca que conectan el área de Wernicke y la de Broca, sincronizando así la expresión y la comprensión. Además, ayuda a controlar la producción fonológica. Tálamo. Ayuda en la coordinación del lenguaje mediante una red asociativa que conecta las áreas de comprensión y de expresión, por medio de bucles que lo conectan con las áreas corticales. Luego tenemos ganglios basales. Influyen en la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral, interviniendo especialmente en la fluidez del habla. Y por último tenemos el cerebelo, que inhibe el exceso de la actividad motora para dar ritmo y sincronía en el momento de hablar. De igual manera, tiene influencia en los movimientos de la escritura y el habla. Desarrollo psicosocial de la infancia. Desde la filosofía hasta los modelos postmodernos de las ciencias sociales, se reconoce al ser humano y su interacción con el ambiente como uno de los objetos principales de estudio más complejos a lo largo de la historia. De ello, surge el cuestionamiento de las perspectivas de la psicología, tales como la personalidad, el comportamiento, patrones conductuales, dinamismo, incluso los mismos trastornos psicológicos. Dichas investigaciones llegaron a vincularse con la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, porque a través de varios autores hemos comprendido los principios de construccionismo y constructivismo social para asimilarla, partiendo de una observación. ¿Existe realmente un vínculo entre las afecciones psíquicas de cada individuo y el psiquismo colectivo? En sus inicios fue cuestión de la terapia familiar. Sin embargo, de aquí el tema debatiente de ser o no ser autosuficiente en el transcurso de nuestro propio desarrollo personal. Y entre paréntesis, ¿qué son los trastornos psicosociales? Es un conjunto de afecciones y alteraciones en la estructura dinámica colectiva que subyacen en el desarrollo humano a partir de una base interactiva, el sistema familiar. Por enfermedad psicosocial debe entenderse a una alteración de la estructura y dinámica de la colectividad que impide la existencia de un ambiente adecuado y que fomenta a su vez tendencias destructivas. Teoría general de los sistemas. Específicamente se le atribuye a Georg Friedrich Hegel el planteamiento de las siguientes ideas. El todo es más que la suma de las partes. El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. La teoría general de sistemas es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objetos de disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye a Ludwig von Bertalanffy. Para él, la teoría general de sistemas debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales, y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. La teoría general de los sistemas aparece como una metateoría, una teoría de teorías, que partiendo del muy abstracto concepto de sistemas busca reglas de valor general, aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. La teoría se fundamenta en tres premisas básicas. Los sistemas existen dentro de sistemas. Los sistemas son abiertos. Y las funciones de un sistema dependen de su estructura. Pero, ¿qué es un sistema? Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes que componen el sistema no se refieren al campo físico, o sea, objetos, sino más bien al funcional. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas para el sistema. Podemos enumerarlas en entradas, procesos y salidas. Desarrollo del lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí.
Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. Normalmente la palabra lenguaje se utiliza para referir la capacidad de comunicación entre los humanos. Investigaciones recientes apuntan que algunas especies también poseen códigos de comunicación mediante signos sonoros y corporales. Pero, ¿por qué es importante el lenguaje? Es la base de la comunicación del ser humano que nos permite expresarnos y comprender a los demás, y dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Funciones del lenguaje. En términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. El lenguaje colabora de esta manera al aprendizaje socializando y la construcción de una cultura común. Desde un punto de vista especializado sobre la naturaleza última del lenguaje humano, se puede distinguir diversas funciones. Las funciones del lenguaje, en efecto, han sido ampliamente estudiadas. Se conocen al menos 6 funciones principales. La apelativa ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. Un ejemplo muy común es cuando alguien le da una orden a otra persona. La función fática o de contacto es la que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibido. Y esa se puede dar en ejemplo cuando tú saludas a alguien o te presentas con otra persona. Función referencial. Pretende dar información sobre un asunto particular. En este, podemos transmitir nuestros conocimientos a otras personas. Eso es muy común en un aula de clase. Función emotiva. Procura expresar los estados de ánimo, los deseos, etc. Ese se da constantemente en nuestro día a día, pues estamos expresando constantemente nuestro humor. Función poética o estética. Ocurre cuando el propósito es construir un discurso formalmente bien logrado. Puede ser en la literatura, en debates y en discursos, entre otras muchas cosas más. Luego tenemos la función metalingüística. Es cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo, como la gramática. Tipos de lenguaje. Existen diversas formas de calificar el lenguaje, dependiendo del ámbito de interés. Según el modo de comunicación, tenemos el lenguaje verbal y el no verbal. El primero de estos se refiere a toda la forma del lenguaje que hace uso de la palabra. Comprende el lenguaje oral y el lenguaje escrito, que es los signos gráficos. Luego tenemos el lenguaje no verbal, que abarca las formas del lenguaje que se expresan mediante recursos diferentes a la palabra, como lo son el facial, que se refiere a los gestos faciales que comunican impresiones o estados de ánimo, por ejemplo, la sonrisa como un indicador de simpatía. El lenguaje no verbal, kinestésico, que se refiere a las acciones corporales que transmiten mensajes, por ejemplo, los diferentes modos de sentarse o de disponer los brazos durante una conversación. Y por último tenemos el proxémico, que es aquel referido a la significación otorgada al uso de espacios físicos y la distancia entre los sujetos durante el acto de la comunicación. Por ejemplo, si dos personas están muy juntas, puede significar diferentes cosas. Cuando son personas que están relacionadas afectivamente, la proximidad expresa intimidad, pero si es el caso de que estas dos personas tienen una relación jerárquica o distante, la cercanía puede expresar acoso. Desarrollo de la personalidad. Un enfoque sistémico. Premisa y principios fundamentales del modelo sistémico de la personalidad. El ser humano es más que la suma de sus partes, es percibido como un todo, no solamente desde su biología, ni solamente sus mecanismos de respuesta, a los cuales también se les agregará un principio de vida trascendental, sobre el cual existe. La existencia se consuma en el seno de las relaciones humanas, pues el hombre no puede vivir aislado, se comunica y esto complementa un desarrollo interno para luego ser correctamente funcional con el externo. Bien se dice que el ser humano es sociable por naturaleza. El hombre vive en forma consciente más o menos factible. Esa es la base para la comprensión de la experiencia humana, a lo cual éste siempre se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Esto muestra la capacidad de análisis que el sujeto posee. Desde lo disponible consciente, el ser humano está en la situación de elegir y decidir. No es un espectador pasivo de su existencia. El individuo hace su experiencia algo participativo y partiendo de allí hace una recreación de su vida. La persona vive orientada hacia una meta, objetivos y valores que son base de la identidad del sujeto. Tiende a la tranquilidad y a la excitación. Desde este enfoque, la personalidad del individuo se forma como resultado de la interacción de los elementos del sistema familiar
y de este con otros sistemas. El principal medio para la socialización es la familia. Los padres y hermanos influyen directamente en la personalidad, así como los abuelos, tíos, primos y familia extendida. La familia es el primer grupo social al que pertenece el individuo. El padre, la madre o ambos influyen en el desarrollo de su hijo así. Los padres con sus conductas promueven las mismas conductas. Los niños pueden identificarse con el modelo del rol que ellos representan. Premian o castigan ciertas conductas. El tamaño de la familia, niveles socioeconómico, raza, religión, ubicación geográfica, orden en el que el individuo nació y el grado de estudios de los padres son parámetros importantes de la diferencia de la personalidad. Desarrollo de la percepción y la conciencia, desde un punto de vista Gestalt. La corriente de la Gestalt rechazaba la idea estructuralista de que la organización perceptiva depende de la experiencia previa. Alternativamente plantearon que la disposición de estimular interacciona con estructuras cerebrales. Kohlberg determinó a esta correspondencia isomorfismo psicofísico, de acuerdo con el cual existe una correlación entre la experiencia perceptiva y los eventos fisiológicos subyacentes. Más concretamente, Kohlberg planteó que los mecanismos cerebrales causantes de la percepción son campos electromagnéticos generados por la actividad de millones de neuronas. Por lo tanto, de acuerdo con este principio, la estructura de la percepción dependerá de las características del sistema nervioso y por lo tanto están determinadas de manera innata. Conciencia. La toma de conciencia posibilita darse cuenta de lo que se vive a nivel emocional, corporal y de pensamiento. Esta facultad se da en el presente y requiere atención y focalización de lo que se vivió y cómo lo vivió. Sin foco de la conciencia es difusa y la experiencia es más parcial. Contamos con tres áreas muy importantes: cuerpo, mente y emoción. El sentido de hacer esta subdivisión de 3 niveles de conciencia es afinar la conciencia corporal, emocional y cognitiva. Son las 3 formas que la mayor parte de las personas tendemos a sentirnos y percibirnos. Así, se discrimina lo que nos sucede en cada momento para avanzar en la vida, potenciar y agudizar y darnos cuenta de lo que nos sucede. Y posteriormente en el vivir cotidiano, que nos permite que nos sea más fácil reconocer nuestra experiencia, conectar así nuestro cuerpo, emoción y pensamiento y ser coherentes en la totalidad de lo que somos.